Job capítulo 40. El poder de Dios, el poder de Job y el poder de Behemoth. A. El desafío de Dios y la respuesta de Job. 1:1-2. Dios le pregunta a Job, ¿me desafiarás ahora? Además respondió Jehová a Job, y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Además respondió Jehová a Job, y dijo, esto continuó el desafío de Dios a Job, donde Dios respondió al corazón de Job sin responder específicamente las preguntas de Job. Llegó después del tiempo prolongado de compañerismo, asombro y enseñanza descrito en Job 38 y 39. B. Es sabiduría contender con el Omnipotente. Job, hablando de lo que él sentía que era su agonía ausente de Dios, anhelaba contender con Dios. Sin embargo, después de que Dios apareció en su amor y gloria, Job ahora se sentía humillado por su exigencia anterior. Correctamente sintió que no estaba en condiciones de contender con el Omnipotente, mucho menos corregirlo o reprenderlo. Y podríamos decir que Job y Dios pasaron un tiempo maravilloso juntos en los capítulos 38 y 39 de Job. Dios le enseñó a Job todo acerca de su grandeza usando el mundo entero como su salón de clases. Sin embargo, en todo, Dios siguió siendo Dios y Job siguió siendo un hombre. 2:3-5. Job se queda sin palabras delante de Dios. Entonces respondió Job a Jehová, y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces respondió Job a Jehová. Job había orado a menudo durante el diálogo con sus amigos. Él fue el único de los 5 que habló con Dios. Sin embargo, ahora Job hablaba después de la gran revelación de Dios de sí mismo y hablará con un tono muy diferente al que tuvo antes. Y el tono diferente no se debió a que las circunstancias de Job hubieran cambiado sustancialmente. Todavía estaba en la miseria y lo había perdido prácticamente todo. El tono cambió porque si antes sentía que Dios lo había abandonado, ahora sentía y sabía que Dios estaba con él. 2. Job también habló con un tono completamente diferente al que tenía con sus compañeros. Era el turno de Job para hablar de nuevo. Pero no habría largos discursos, no más ira, no más desafíos a su creador. Sneak. 3. ¿Qué diferente tono hay aquí? Ha venido el maestro, y el siervo que había contendido con sus compañeros toma un lugar modesto de humildad y silencio. Mater. B. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Job había deseado cuestionar a Dios y con gran pasión exigió ser llevado a la corte de Dios. Job 31, 35-37. Ahora, después de la revelación de Dios y la restauración de un sentido de relación con Él, Job sintió su propia posición relativa ante Dios, y que no podía responderle. Y he aquí que yo soy vil, esta fue una traducción perfectamente correcta en el tiempo del rey James, porque entonces vil no significaba lo que ha llegado a significar en el proceso de los años. En la palabra hebrea no hay sugerencia de fracaso moral. Literalmente significa, sin peso. Job no confesó aquí, en presencia de la majestad de Dios, perversidad moral, sino insignificancia comparativa. Morgan. 2. Todos debemos ver nuestra ligereza al lado de Dios. Ciertamente, si algún hombre tenía derecho a decir, no soy vil, era Job, porque, según el testimonio de Dios mismo, era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, encontramos incluso a este eminente santo, cuando por su cercanía a Dios hubo recibido suficiente luz para descubrir su propia condición, exclamando, he aquí, soy vil. Spurgeon. 3. Job dijo, he aquí, soy vil. Esa frase, he aquí, implica que estaba asombrado. El descubrimiento fue inesperado. Hay momentos especiales con el pueblo del Señor, cuando aprenden por experiencia que son viles. Spurgeon. 4. Todos los argumentos de Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú no pudieron traer a Job a este lugar. Solo la revelación de Dios pudo humillar tanto a Job y ponerlo en su lugar justo delante del Señor.
Job hizo sus declaraciones fuertes y a veces escandalosas cuando sintió, en lo más profundo de su alma, que el Señor lo había abandonado. Ahora, con su sentido de la presencia del Señor restaurado, Job podía ver mejor su lugar apropiado delante de Dios. Es importante recordar que Dios nunca abandonó a Job, que aunque él retiró el sentido de su presencia, y esto fue la causa de la profunda miseria de Job, Dios estuvo presente con Job todo el tiempo, fortaleciéndolo con su mano invisible. Job nunca podría haber sobrevivido a esta prueba sin esa mano invisible y no percibida de Dios apoyándolo. Al traer a Job a este lugar, no necesitamos pensar que Dios estaba enojado y estaba siendo duro con Job en los capítulos 38 y 39. Todavía es completamente posible, de hecho probable, que la manera de Dios con Job en esos capítulos estuviera marcada por un compañerismo cálido y amoroso más que por una dura reprensión. Recordamos que es la bondad de Dios la que lleva al hombre al arrepentimiento. 7. De pie en medio del universo, siendo consciente de la majestad y el poder de la sabiduría y el poder de Dios, digo con perfecta honestidad y precisión, soy de poca monta. De pie en la presencia del Hijo de Dios, y escuchando su enseñanza, encuentro que soy de mayor valor que el mundo entero, y de tal valor para el corazón de Dios, que para recuperarme, Él dio a su Hijo unigénito. Morgan. C. Mi mano pongo sobre mi boca. Job ahora estaba avergonzado por la forma en que habló de Dios y de su situación. Usaría su mano para detener su boca, y no volvería a hablar. Y, quizás uno de los gestos más respetuosos de todos es el poco común que Job hace aquí, cubrirse la boca con la mano. El acto es una demostración de sumisión total. Uno puede caerse de bruces y, sin embargo, continuar lloriqueando y balbuceando. Pero ceder la lengua es ceder todo. Mason. D. Dios le enseña a Job una vez más. 1, 6-7, el desafío de Dios para Job. Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. Respondió Jehová a Job desde el torbellino. Dios todavía estaba presente con Job en medio de la tormenta fuerte e indomable. No se había transformado en una presencia más gentil. Y el torbellino fue renovado cuando Dios renovó su cargo sobre Job, a quien tenía la intención de humillar más profundamente de lo que lo había hecho hasta ahora. Paul. B. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. Al usar la misma frase que comenzó este encuentro, Job 38, 3, Dios le indicó a Job que aún no había terminado. Había más para mostrarle a Job y enseñarle desde la creación. Y retoma nuevas fuerzas y prepárate para un segundo encuentro, porque aún no he terminado contigo. 2, 8-14, Dios pregunta, Job, ¿eres apto para probar que estoy equivocado o para salvarte a ti mismo? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo, y abátelo. Mira a todo soberbio, y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? A lo largo del cuestionamiento de Dios por parte de Job, se podría decir que él parecía más preocupado por la defensa de su propia integridad que por la de Dios. Esto era natural, la integridad de Job estaba bajo duro ataque, pero no era bueno. Y podríamos decir que Job cayó en la trampa de pensar que debido a que no podía entender a Dios, quizás Dios no era justo. Sin embargo, en esta sección más amplia de la revelación de Dios de sí mismo para Job, Dios ha demostrado que hay muchas cosas que Job no sabe y, por lo tanto, no era un juez adecuado de los caminos de Dios. D. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Dios aquí nuevamente le recordó a Job la distancia entre ellos. Sí, el sentido de compañerismo había sido restaurado en Job, pero no significaba que Dios y Job estuvieran al mismo nivel. Todavía estaba la distancia que existe entre Dios y el hombre.
Y, a pesar de su tono agresivo, este discurso realmente no contradice nada de lo que dijo Job. En muchos aspectos se acerca mucho a su propio pensamiento y respalda su afirmación sostenida de que la justicia debe dejarse en manos de Dios. Pero lleva a Job al final de su búsqueda al convencerlo de que puede y debe entregar todo el asunto completamente a Dios con más confianza, menos irritabilidad. Y hacerlo sin insistir en que Dios primero responda todas sus preguntas y le dé una absolución formal. Andersen. Se adórnate ahora de majestad y de alteza. Mira a todo soberbio, y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Dios desafió a Job a hacer estas cosas que solo Dios puede hacer. Cuando Job reconoció su incapacidad, esto le recordó su lugar apropiado ante Dios. ¿Y puede él, se le pregunta, asumir la túnica real del monarca universal? ¿Puede vestirse con honor y majestad? ¿Podrá con una mirada humillar a los soberbios y pisotear a los malvados? Tiene él el conocimiento, la sabiduría, el poder para sentarse en el trono de Dios y corregir los errores de la tierra. Bradley. D. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Con esto, Dios trajo el punto fuertemente a Job. Como no podía hacer estas cosas que solo Dios podía hacer, descritas en Job 40, 9-13, tampoco podía salvarse a sí mismo con su propia diestra. Y, en otras palabras, la salvación pertenece al Señor. Ningún hombre puede salvar su propia alma por obras de justicia que él haya hecho, que esté haciendo o que posiblemente pueda hacer, por toda la eternidad. Sin Jesús todo espíritu humano hubiera perecido eternamente. Gloria a Dios por su don inefable. Clarke. 2. Estos versículos se presentan como un desafío agresivo para Job. Pero están amorosamente diseñados para sacudir el espíritu de Job para que se dé cuenta de que Dios es el único creador y salvador que existe. Smith. 3. 15-24. Un ejemplo del poder de Dios y la relativa debilidad de Job. Bemot. He aquí ahora Bemot, el cual hice como a ti, yerba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz? He aquí ahora Bemot. Dios le dio a Job un estudio notable de las maravillas de la creación en Job 38-39, incluyendo una mirada a muchos animales notables y sus caminos. Ahora, por último, Dios le da a Job un vistazo a dos criaturas notables, Bemot, Job 40, 15-24, y Leviatán, Job 41. Y se debate la identidad precisa de este animal llamado Bemot. La mayoría piensa que Dios tenía en mente lo que llamaríamos el hipopótamo, una de las criaturas terrestres más grandes, fuertes y peligrosas del mundo. B. Hierba come como buey, su vigor en los músculos de su vientre. Dios parece regocijarse en su propia creación mientras describe la maravilla de este notable animal señalando su fuerza, tamaño, apetito y hábitos. Y la imagen es clara. Si Job no puede contender con esta criatura, ¿cómo podría alguna vez contender con el Dios que creó al Bemot? Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl